con el tema de soldadura, el cual ya hay un trabajo práctico que está cargado en la plataforma. Pero bueno, vamos a entrar con soldadura y yo lo que estoy mostrándole acá en la pantalla es justamente lo que ya, como le dije, siempre está puesto en la misma plataforma todo esto, ¿no? Bueno, entonces ahí está lo que es la definición de soldadura, ¿sí? De un método de unión de elementos de máquina y de forma fija. Y la definición, como dice ahí, es una unión continua y homogénea de dos materiales que puede llevarse a cabo, aunque dependiendo del tipo de soldadura, que puede ser por calor, por presión, o ambos, o bien con material de aporte o sin material de aporte. ¿Cómo se clasifican primeramente? En primera instancia, cómo se clasifican las soldaduras son un tipo heterogéneo o homogéneo. Y heterogéneo cuando los materiales son de distinta naturaleza y homogéneo cuando son de la misma naturaleza. O bien son prácticamente similares. También hay un cuadrito donde cómo se clasifican y demás, y cuáles son los tipos de soldaduras que hay, que es lo que nosotros vamos a ver ahora un poco en el desarrollo de esta clase. Bueno, ahí tenemos lo que sería la heterogénea o falsa soldadura, que casi todos lo conocen, el soldador lapicera. Lo deben conocer a que se le llama comúnmente el soldador lapicera, el soldador lápiz. Esto no requiere altas temperaturas, fíjense, hasta 450 grados, 400, 450 grados, y generalmente son estas soldaduras eléctricas o electrónicas, se utiliza esto, y en fin de cuentas se le dice falsa soldadura porque en realidad no son para que resistan grandes esfuerzos, sino para solamente hacer la unión entre dos materiales. Y es lo que tendríamos de ahí dos tipos de estas soldaduras heterogéneas, la blanda y la fuerte. En un caso necesitamos 400, 450 grados centígrados, ¿sí? Y que generalmente estas son con lo que se llama el estañín, no sé si lo conocen por ahí o lo deben visto. Es un cablecito, a ver si está en alguna foto acá. Acá estaría lo que se llama el estañín, ¿sí? Que justamente tiene estaño y plomo, o puede tener otros componentes también, y bueno, fácilmente funde a esa temperatura. Después está un poco ya la fuerte, ¿sí? O dura, pero que en este caso ya se utiliza mayores temperaturas que se pueden lograr con un soplete, como está aquí, con butano. Bien, también sí pueden ser eléctricos, pero tienen que tener ya mayor potencia, digamos, los soldadores para tener mayor calor y poder llegar a esa temperatura. Y bueno, fíjense lo que dice ahí, el metal de aportación se utiliza también estaño, zinc, cobre, o bien esos mismos materiales son los que se sueldan generalmente. Bueno, lo que más vamos a ver nosotros es lo que se llama la homogeneidad, que quiere decir que son uniéndose materiales de aporte de la misma, perdón, se unen materiales que tienen la misma naturaleza o prácticamente similar. Dentro de esas homogéneas, como estaba en el cuadrito, se tendría por presión, ¿sí? Como puede ser este caso que está puesto en la figura, directamente con presión, y al hacerlo girar, ¿sí? Quedan estas dos placas como ya unidas y soldadas. Después ya es con calor, y bueno, generándose el calor por diversos métodos, puede ser con material de aporte o no. Y la que más utilizada es la que se utiliza esta soldadura, bueno, esta sería una de gas, pero siempre con un material de aporte, y fíjense cómo queda ahí, si uno hace el corte, queda el cordoncito de soldadura. Y después estaría las dos situaciones, o sea, utilizando ya sea el calor y la presión.
y que esta sería la fusión y presión. Fíjense que esta sería la soldadura por punto. Se busca presionarlo, ¿sí?, con gran fuerza, o aquí tendríamos un caño, que es lo que se llaman los caños de acero con costura, que justamente, bueno, se genera ahí un cordón de soldadura en la parte unida, ¿no? Bueno, acá hay una comparación entre los otros elementos, como ve, que son los pernos, los remaches, los tornillos, que son los otros elementos de unión. Bueno, esta después la miran, la observan, así no se nos hace tan larga la clase. Bueno, los procesos de soldadura, ¿cuáles pueden ser? O eléctricos, por gases o químicos, ¿sí? Las eléctricas, pues por resistencia o por arco. Como dije ahí, el arco es originado por la diferencia potencial entre dos bornes, ¿sí? Y un borne de ello es la pieza y el otro un electrodo que generalmente tiene el material de aporte o el material de relleno, como dice ahí. La resistencia es justamente hace pasar corriente eléctrica, y al ser, se busca siempre en esos casos que la sección donde está pasando esa corriente eléctrica sea bastante pequeña, entonces se genere, por resistencia se genera una gran cantidad de calor. Los gases son la oxiacetilénica, generalmente, con lo que se utiliza el acetileno, ¿ah? Y también puede ser por hidrógeno, pero eso es mucho más peligroso. Hay que tener muchas medidas de seguridad. Y la química. Entonces veamos un poco las que son soldadura por resistencia. Fíjense cómo se generaría el calor, digamos, haciendo, digamos, esta formulita. Y ahí que tenemos que, recuerden, si la resistencia era la resistencia de un material, se calculaba con lo que era la resistividad específica ρ por la longitud sobre la sección. Entonces, como buscábamos una sección muy chica y la resistencia es mucho más grande, bueno, el calor que se genera es mayor, es grande, digamos. Entonces, ¿qué tenemos dentro de esa resistencia, dentro de esa soldadura por resistencia eléctrica? Que es por punto, como se muestra ahí, ¿sí? Siempre hay un transformador, justamente para, más que nada, transformar la corriente, que la corriente sea bastante elevada, justamente por esta formulita. Y pueden ser de diferentes tipos, como están ahí y demás. Y después está el por costura, que ya habíamos hablado recién, justamente con lo que se tiene ahí, el rodillo, donde también se hace pasar corriente, y se genera el calor suficiente como para fundir el material de aporte o el mismo material. Y también estaría la que es a tope, que ahí se muestra en las mismas figuras cómo sería la situación en la que se ponen las dos piezas, se presiona y se hace pasar corriente también. Bueno, y ahí tenemos las que son por arco eléctrico, ¿sí? Es decir, dentro de la soldadura eléctrica era la de resistencia, que teníamos esa que estaba más detallada ahí, y después tenemos la de arco eléctrico. Justamente se produce un arco eléctrico porque se genera una gran diferencia de potencial, ¿ah? Y al estar bastante cerca de los electrodos se produce ya la descarga. Entonces lo que hace, ionizando la atmósfera, sí, que rodea el contacto ese, estaría rodeando esa parte donde vamos a soldar, y ahí se produce ese arco. Ahí se ve uno, por ejemplo, donde uno de los bornes sería la pieza, como habíamos dicho, y el otro el mismo electrodo, que se llama, que sería la parte del material de aporte. Y de ahí tenemos lo que sería, uno es arco sumergido, donde digamos más que son procesos industriales, y el arco se produce entre el alambre y la pieza bajo una capa de fundente granulado, que se dice. ¿Sí? Se le tira este fundente granulado. Pero las que más se utilizan y las más conocidas son las que están acá, que sería el método TIC, y después está el MIG o MAG.
En este caso, el electrodo no se consume, donde está pasando la corriente es este electrodo de tungsteno, de ahí viene la T esa, del TIG, ¿no? Tungsteno inerte gas, y si tiene una atmósfera inerte, o sea, un gas que, como el helio y el argón, que son gases raros que no reaccionan, digamos, fácilmente. Y aparte se pone un material de aporte. En el otro caso, que es la MIG, ¿sí? Ya el electrodo es el que se consume, ¿no? Que son las que se utilizan mucho, fíjense, y que más se conocen. ¿Ah? Y en este MIG significaría metal inerte gas, ¿no? O MAG cuando es anhídrido carbónico, dióxido de carbono, el gas que se pone, digamos, como gas como para que sea, digamos, inerte también la atmósfera, como decíamos en un principio. Después está la soldadura con gases, la más conocida es la oxiacetilénica. Un poco de cómo son las llamas y demás, por ahí a veces vienen dos, lo que se llaman los tubos, que son los tanques, donde estaría el oxígeno y el acetileno. Generalmente hay unos, en un solo quedan digamos que el acetileno, y por ahí no se utiliza directamente el oxígeno del aire, cuando son las más comunes. Este es lo más conocido, no sé si por ahí deben haber visto, que se compra lo que se llama el carburo de calcio en la ferretería, y al reaccionar con el agua, el carburo de calcio libera el acetileno. Y es, digamos, un solo tubo en donde está. Bueno, y esa sería. Y otro gas también, como le decía, el butano, que para la soldadura heterogénea fuerte, o el hidrógeno, pero este es el más utilizado, lo que sería de gas. Después está la que sería una soldadura química, principalmente la soldadura luminotérmica que se llama, y en realidad se pone óxido de hierro con aluminio puro. Entonces se genera la reacción de óxido de aluminio y se queda el hierro al estado puro en este caso. Entonces, fíjense cómo estaría acá un ejemplo donde se pone dentro de un molde, y al ser, bueno, como quedan estos dos productos luego de la reacción, el hierro, tiene mucho peso específico del hierro, te queda abajo, y arriba quedaría lo que es el óxido de aluminio, que es lo que se llama la escoria, lo que queda después de soldar. Bueno, vamos a ver lo que es el cálculo de la soldadura. Nosotros en el caso, justamente lo que estamos viendo, la homogeneidad, las soldaduras, digamos, que tienen prácticamente las mismas características, los materiales, y a su vez también el material de aporte, es la que necesitamos que tengan una gran resistencia, por eso de ahí necesitamos hacer los cálculos. Entonces se tienen en cuenta una serie de cosas, como dice acá, la posición de la pieza, el tipo de soldadura, las direcciones de los esfuerzos y demás. Todo esto lo vamos a ir desarrollando ahora. Entonces dice clasificación por posición geométrica de las piezas a unir, que sería lo primero que está acá, posición geométrica de las piezas a unir. ¿Y cuáles son los dos tipos principales? Son a tope y en ángulo. Bueno, son los dos tipos directamente, ¿no? Puede ser un tope así como está acá, pero generalmente siempre utilizamos los que están en estas primeras figuras. Y en ángulo, bueno, puede haber un ángulo distinto de 90 grados, ¿no? Puede haber otro ángulo, pero generalmente se toma ese ángulo. Es decir, las piezas en sí están siempre acá, están en contacto, y el cordón se genera en un ángulo entre esas piezas en contacto. Y en el caso del tope, no llegan a contactarse las piezas, y en el medio se coloca este material de aporte o de relleno. Ya no llegan a ponerse en contacto acá las piezas, y se pone en el medio o entre medio de ellos el material de relleno. Bueno, ahí hay algunas clasificaciones, cómo se les llama, ¿sí? Algunas de las soldaduras. Y bueno, los principales tipos de empalme de uniones soldadas, tipo de cordones, son los que están ahí. Como que sería una soldadura en B, o después se puede soldar en la raíz,
o una vez que uno suelda, después pasa que lo que veremos después en un abrasivo, como la moladora, y se saca el borde que tendría acá, o en X, en 1. Después están los diferentes tipos de corona de soldadura en ángulo, como estaría aquí, el plano bilateral, acanalado, esquinado, colmado, bilateral y demás. Entonces, cuando vamos a ver, en principio teníamos lo que decíamos, la posición geométrica de la pieza, el tipo de soldadura o de cordón, las direcciones, los esfuerzos a que está sometido y el tipo de esfuerzo. Entonces vamos a ver eso, qué tipo de esfuerzos hay. ¿Mm? Y por ejemplo, allí hay unos dibujos de cómo están soldadas algunas piezas, ¿ah? Y cómo se llaman los cordones longitudinal, oblicuo y demás. ¿Y cuáles son los esfuerzos? ¿Sí? Tenemos de corte, de torsión, de flexión, ¿sí? Hay que acordarse un poco de lo que sería estabilidad, ¿no? Generalmente, cuando hay esfuerzo, porque el esfuerzo de corte, recuerden que nosotros designamos siempre como tipo tau, con la letra griega del tau, y al de compresión o tracción con sigma, igual que al de flexión. Y generalmente, ¿cuál es la relación que hay entre esos esfuerzos? Serían que el de corte es un medio aproximadamente, o lo tomamos directamente muchas veces como un medio del esfuerzo que tendría de tracción. Y acá estamos hablando ya de las tensiones admisibles, ¿sí? Es decir, siempre que veamos uno de tracción o compresión, el esfuerzo de compresión o tracción será la carga que yo le haga a esa P dividida en el área que me está soportando ese esfuerzo de tracción. Y ese sería el esfuerzo de tracción, pero yo nunca voy a llegar con los esfuerzos a superar ese esfuerzo, porque si no, se rompería. Entonces, de ahí es que se toma la tensión admisible. Bueno, luego hay un repaso de mucho de cómo son los esfuerzos estos que teníamos, lo que es tracción, lo que es compresión, flexión, torsión, corte y demás. Y hay un caso, y hay unos dibujos ahí donde cómo está, por ejemplo, la unión entre dos partes, ¿sí? Y cuáles son los esfuerzos, como por ejemplo ese de tracción, de corte, ¿sí? Otro de los dibujos, cómo serían los esfuerzos cuando una carga así paralela a ella sería un esfuerzo de corte, este sería un esfuerzo de tracción. Y hay otra situación a considerar. En el caso de la soldadura, o sea, nosotros para calcular un esfuerzo siempre calculamos esa fuerza que existe, o ese esfuerzo al que está sometido, dividido en una determinada área resistente. Pero acá hay una situación que hay que considerar en el caso de la soldadura. Acá el área sería una determinada longitud por un determinado espesor, ¿sí? Pero esa longitud que se toma acá generalmente, o no generalmente, en el caso de un cálculo de soldadura se habla de longitud útil. Por ejemplo, si yo empiezo a soldar como esta pieza prismática acá, sobre esta placa que estaría ahí, y todo, digamos, ese rectángulo, ese cuadrado que dice ahí, se cierra, bueno, la longitud sería el perímetro de todo ese cuadrado. Pero en el caso en que no está cerrado, es decir, yo soldé solamente 3 lados, ¿sí? La longitud útil que se toma es la longitud de esa parte soldada menos 2 veces el espesor. Porque acá no sabemos ni cómo vamos a terminar, ya sea que lo soldado con una máquina o manual o demás, no sabemos cómo terminan los muestreos. Entonces, cuando vamos a calcular, hacemos lo siguiente. En el caso que sea una soldadura a tope, yo tengo que el área útil va a ser el espesor por la longitud útil. Pero en el caso de una soldadura en ángulo, ¿qué se toma? Se toma como el espesor a la mediatriz que está en el corte que tendríamos la soldadura. Fíjense cómo está ese A que tomamos acá, ¿sí? A. Y si consideramos que esto serían 45 grados, va a ser, sacando el coseno, tendríamos que A sobre la altura de ese cordón o el espesor de ese cordón, sería el coseno de 45. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2.
Entonces CA que tomamos es raíz de 2 sobre 2 por H. Y de ahí sería lo que sería la soldadura en ángulo, ese espesor que tomamos por la longitud. Y eso sería el área útil o área resistente. Acá un poco un repaso de lo que también han visto ustedes, los esfuerzos en cargas, digamos, estática más que nada, y cómo hacían los gráficos del esfuerzo y deformación, y cómo nos daría según los diferentes materiales, y qué obtenemos de las gráficas. Y más que nada acá tendríamos una gráfica, lo que es tensión y deformación, y con algunos puntos bien definidos. El primero dice el punto A, que sería el primero que nos encontramos luego de hacer la gráfica, el esfuerzo de tensión y deformación, obtenida, lógico, que en un ensayo de tracción. ¿Sí? El límite de proporcionalidad, ¿sí?, sería el A, que es que siempre, digamos, después de someterlo al esfuerzo o al estiramiento, tendremos esta parte elástica, ¿cierto?, en la que el material vuelve a su forma original y no hay ninguna agrandamiento, digamos, de deformación. Después lo que viene, que está el punto B, que sería que sería lo que se llama el límite elástico. Que en este caso, una vez que uno lo estira o lo somete a esfuerzo, le queda una deformación residual de 0,02%. Ese es el límite elástico, el B. Y el punto C, lo que se llama límite de fluencia, donde el material pasa de elástico a plástico. De ahí ya se pierde, una vez que después del punto C, ya tenemos deformación ya permanente. Y este es, ¿cómo se clasificaría este? Es que una vez que uno deja retira, digamos, la carga, el alargamiento residual es del 0,2%. De ahí que este se llama el límite de fluencia, se le llama el límite 0,2. Y luego estaría la rotura, que acá se grafican dos tipos de materiales, un frágil y un dúctil, pero generalmente nosotros utilizamos mucho lo que es el dúctil. Bueno, ahora hay otra situación. Estos serían unas cargas estáticas, es decir, que sería constante la carga y no es variable como los esfuerzos dinámicos como que están acá. ¿Cuál sería el esfuerzo dinámico? Como está ahí representado. Por ejemplo, yo agarro un alambre, lo empiezo a doblar y después se quiebra a una resistencia menor a la cual sería si yo le someto a una carga estática. Entonces, estos serían los esfuerzos dinámicos, y que van a variar la tensión en un punto máximo, un punto mínimo, y bueno, acá hay como una tensión máxima, tensión mínima, la amplitud de esa tensión y demás. ¿Y qué pasó con él? En este caso vino Böhler, como está aquí, ¿sí?, que encontró que después de después de que uno hacía todos estos esfuerzos, ¿sí?, existía un valor tal al cual, un valor de tensión tal al cual no se rompía. Si bien es cierto, hay muchísimas gráficas acerca de este tema, pero simplemente puse esta como para tenerlo en cuenta y conocerlo. Entonces, había un valor que si yo hago millones de muestras o de ensayos sobre diversos materiales, hay un valor tal, ¿sí?, donde acá se muestra el esfuerzo que le esté haciendo, ¿sí?, y cuando yo me pongo a hacer de varios ensayos, con gran cantidad de número de ciclos en que hago esa carga variable, llega un valor tal en el que no se rompe. Y a ese se le llama el límite de fatiga del material. Entonces, si yo tengo que ver, cuando hago los cálculos y demás, empiezo a ver qué tipo de soldadura es, las áreas, la longitud, si una cerrada y demás, y también, esto último, tengo que considerar bien que son las cargas, si es dinámica o estática. Luego de eso,
Si yo sueldo algo, también existen los que se hacen los ensayos no destructivos, ¿sí? Como partículas magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido, radiografía, demás. Que hagamos una cosa. Vamos a hacer esto. Perdón, estaba leyendo ahí los mensajes que me habían dejado. Bueno, entonces el jueves quedamos a las 18. Después lo vamos a hablar cuando terminemos, ¿ah? Vamos a hacer una cosa. Aquí, yo a dónde lo tendría. Forma.